En lo profundo de los bosques del país Fam, dos Jinchuriki, una partera y varios ambú se afanaban en las diversas tareas del parto. El chakra zumbaba débilmente por la habitación, el leve y distante grito de las barreras que brillaban iridiscentes contra el fondo. La arena se movía, el equivalente a una montaña entera. Precauciones. Minato y Shukaku mantuvieron su atención fija en el sello de Kusina mientras ella daba a luz. Mientras dos redes de chakra unificadas se dividían lentamente en una metamorfosis hermosa y aterradora de sentir en modo sabio, tirando del sello todo el tiempo. En el fondo, Shukaku podía oír los gritos furiosos de Kurama. Los ignoró. Toda la noche transcurrió de la misma manera, manejando cuidadosamente los riesgos del parto mientras estaban bajo la adrenalina de que Obito pudiera aparecer de la nada, apuñalar a Kusina y correr, y al final sus nervios estaban fritos y ambos no querían hacer nada más que dormir. Agarrado en los brazos de Kusina, con una sonrisa tonta en su rostro, estaba un joven Naruto. Enterrado en la espalda del ambú que estaba junto a ellos, brillando en el amanecer pastel, había un tanto ensangrentado. Se deslizó con un suave golpe de carne sobre acero, y el ambú se desplomó al suelo mientras una figura encapuchada se alzaba firme ante ellos, con la máscara naranja ceñida con precisión sobre su rostro. Dos ojos los miraron fijamente. El Mangekyo con forma de molinillo y el amaranto ondulado del Rinnegan. Shukaku estaba demasiado exhausto para lidiar con esto, pero su chakra rugió en respuesta a la repentina intrusión. Maldición. Maldición, coincidió Minato. Las barreras deberían haber detenido el Kamui, pero el Rinnegan estaba más allá del Kamui. Me alegra verte con vida, Obito. ¿Podrías hablar con nosotros un momento? El enmascarado se estremeció, retrocediendo a una postura defensiva. Mi nombre es, no tengo nombre. Soy la voluntad de mí mismo y de otro. No me conoces. Un sutil genjutsu, entre todas las cosas, intentó cubrirlo mientras el Rinnegan pulsaba, el Mangekyo formaba remolinos perezosos, pero Shukaku aún recordaba ojos rojos como la sangre, eternidades, y se hizo añicos contra su voluntad. Solo necesito una cosa. Solo una persona tiene que morir aquí. No voy a dejar que mates a Kusina, Obito. No soy Obito. El polvo se desvaneció de él bajo la presión inconsciente de su chakra. Un ojo giraba, el otro palpitaba, una enfermiza intención asesina llenaba el aire. Sabía a descomposición, a raíces que crecían y al fin de todo, y Shukaku no pudo evitar odiarlo. El aire entre ellos estaba cargado, quieto. Dos oponentes examinaban cuidadosamente innumerables indicios. Tristeza, casi, Kusina, que miró horrorizada la figura enmascarada. Ira, contra lo que había torcido a su estudiante Minato. Shukaku solo podía sentir el momento de miedo. El desmoronamiento de los planes, pues las cosas no debían salir así. ¿De qué servía esperar si ni siquiera podía salvar a Obito? Minato avanzó rápidamente mientras infinitas geometrías de arena explotaban del suelo a su alrededor, los kunai atravesaban sin hacer daño el Kamui de Obito en un abrir y cerrar de ojos, con la intención asesina cuidadosamente controlada. Si no vienes pacíficamente. Obito, que no era Obito, lo fulminó con la mirada, pero algo en su instinto asesino denotaba expectativas cumplidas, soñando con pensamientos implacables. Hokage. Esperaba algo mejor de ti, gruñó de repente mientras el espacio se distorsionaba, arrebatándole al bebé Naruto de las manos. Tú no deberías haberme plantado cara. Podría haberlo intentado por las buenas, pero eres una maldición. Que el único recuerdo de ti sea el de quien invitó a la muerte. Shinra Tensei. Y todo se desvaneció. Fue casi hermoso, ya que la gravedad misma se invirtió por un instante, una esfera perfecta de arena explotando en todas direcciones desde el hombre enmascarado, pero incluso antes de que la onda expansiva los alcanzara, Minato ya estaba al lado de Kusina, y entonces estaban en el norte de Kumo. Shukaku. ¿Qué hiciste con Naruto? El modo sabio inundó la figura de Minato antes de que pudiera responder, realzando todo su ser al aterrizar en la cima de un pico helado. Lo envié a mi laberinto. Allí estará a salvo. Kokuo no dejará que le pase nada, también sabe lo importante que es para el futuro. El espacio se desgarró en brillantes distorsiones de formas negras cuando Obito subió a la montaña frente a ellos, demasiado lejos para oír lo que decía. Un destello de chakra, y luego destrucción. El mundo explotó a su alrededor, las barreras titilaron y se extinguieron mientras un inmenso cráter se abría paso en el paisaje de la región del rayo. Incluso antes de que la inmensa presión de la técnica terminara, Minato se lanzaba hacia adelante, con el Rasen Shuriken girando ferozmente en su mano mientras se lanzaba hacia Obito.
El enmascarado esquivó con destreza, desprendiéndose fragmentos de metal de su espalda, interceptándolos con precisión al atravesar el Kamui. Entonces, se colocó sobre ellos y fueron ellos quienes se apartaron, deslizándose hacia un kunai caído antes de devolverle el Shunshin a Obito a una velocidad vertiginosa. Un muro de arena lo aplastó mientras el Rasengan atravesaba su Kamui sin hacerle daño. Sello de las 7 estrellas. Kamui. La voz de Minato sonaba áspera con el chakra del Shukaku, mientras cadenas de Fuinjutsu surgían de la tierra alrededor de Obito, atándolo incluso en Kamui. Por un instante, el enemigo se estremeció, paralizado, antes de que una suave luz blanca brillara a su alrededor, absorbiendo el chakra del Fuinjutsu. ¿Deseas, camino exterior? Espetó la palabra con furia. Cadenas del recipiente del dios. Cadenas plateadas brotaron de su mano, describiendo un arco, pasando junto a Minato. A Kushina. Minato y Shukaku estuvieron a su lado al instante, las barreras se encendieron, pero las cadenas las destrozaron, rompiendo algunas de sus barreras más fuertes como si ni siquiera existieran. Cadenas de adamantina se estrellaron contra ellas y, por un instante, se congelaron, incluso antes de que el jutsu de la barrera dorada se hiciera añicos. Momentos antes de que las cadenas se le clavaran en el pecho, Minato las desvió, de nuevo al país de los colmillos. No tenemos mucho tiempo para prepararnos antes de que regrese, y solo unos minutos después de eso para que pueda usar el camino de Va de nuevo. Shukaku, coloca trampas de sellado en la arena. Kushina, intenta recuperar tu fuerza lo máximo posible. Si crees que Kurama es lo suficientemente confiable, pide una transfusión de chakra. Para mí, realizó una serie de sellos manuales antes de golpear el suelo con las palmas, invocando a Gamabunta, Gamaken y Gamairo en una enorme nube de humo. Necesitamos ayuda. El rostro de Gamabunta se torció en una mueca. ¿Qué significa esto, mocoso? Estaba disfrutando de una agradable conversación con, bueno, tú también invocaste a Hiro. ¿Qué los tiene tan alterados? Minato hizo una mueca, señalando la negra y arremolinada distorsión Kamui que desgarraba el mundo donde se encontraban. El Rinnegan tiene la capacidad de invocar criaturas inmensas. Necesitamos que las mantengas ocupadas. Agotar a Obito. Un buen plan. El espacio se abrió con una ráfaga de cadenas que resonaban al atravesar el aire, con chakra de viento elemental extendiéndose a lo largo de su cuerpo mientras se adentraban en un paisaje de arena y bambú que habían huido hacía tiempo. Déjame. El chakra se acumulaba bajo sus manos, orbes que giraban sin cesar uno alrededor del otro en un instante mientras él les lanzaba el jutsu. Liberación de Uid. Amenomi Ashida. Los sapos se agacharon mientras la devastación resonaba sin fin a su alrededor, con la furia del viento concentrada en un solo punto. Luego, se hicieron a un lado mientras Obito los seguía, con los cuadrados negros de un Yomotsu Hirasaka imperfecto desvaneciéndose a su alrededor. Los sonidos del furioso taijutsu solo eran equiparables al estruendo de las inmensas monstruosidades luchando contra los 3 grandes sapos, con el zumbido del chakra casi doloroso bajo la piel. Un Rasen Shuriken en miniatura se deslizó en espiral por el espacio donde Obito había estado momentos antes, estrellándose contra la arena con orbes chirriantes de viento cortante. Puede usar ninjutsu espacio-temporal con su Rinnegan. Minato frunció el ceño mientras esquivaban otro golpe. Así que su debilidad no lo es. Es literalmente intocable, cuando es intangible. Las focas danzaban sobre el mar de arena bajo ellos, transformando aspectos enteros de la realidad a su alrededor mientras luchaban por un paisaje devastado, con ninjutsus de los 5 elementos lanzados como agua. He estado intentando que absorba accidentalmente chakra natural. Obito se detuvo, inmovilizado por un instante por una de las trampas que Shukaku había tendido antes. Geometrías negras estremecieron el aire a su alrededor, luego se derrumbaron, interrumpidas por el sellado cuando Minato le lanzó un kunai, y lo vio hundirse en su brazo de carne y hueso. Sus ojos se abrieron de par en par, y la tierra floreció. Inmensos árboles surgieron del suelo a su alrededor, corriendo hacia ellos y Kushina mientras Shukaku luchaba contra ellos con su arena. Liberación de la madera. Atadura del Shinju. Shukaku solo pudo observar con horror y consternación cómo las raíces se fusionaban en una sola inmensidad, por un instante, antes de que volvieran a moverse, reubicándose en otro lugar, a muchas montañas de distancia. No debería conocer esa técnica. No puede conocerla. Minato parecía igualmente sorprendido, pero Shukaku sabía que no entendía la gravedad de ese ninjutsu. Es elemento madera. Uchiha Obito tiene elemento madera. No.
Shukaku seguía aturdido cuando Obito se desprendió de Kamui frente a ellos, y un pulso de gravedad atrajo a Kushina hacia ellos en el instante de su distracción. La técnica personal de mi hermano era la de la atadura del Shinju. Solo otro ser tiene la edad suficiente para recordarla. Setsu. Shukaku reprimió las ganas de gritar. Siempre era Setsu. Los verdaderos monstruos, aquellos contra los que había preparado su vida para luchar, esas eran las maquinaciones de Setsu. Entonces estuvieron junto a Kushina momentos antes de que ella alcanzara a Obito, bloqueando hábilmente la mano del hombre con un kunai mientras las cadenas doradas chocaban contra la atadura plateada del camino exterior. Por un instante, Obito miró a Kushina a los ojos, y un simple roce de un dedo recorrió los sellos de su pecho, y el chakra brotó de ella en una energía abrasadora, un poder abrasador que le arrancó la piel y la sangre mientras retrocedía. Su grito fue un gemido de agonía amplificado. El chillido de dos seres que forcejeaban por controlarse. Obito cayó hacia adelante, atraído por la gravedad, pero Minato llegó primero, con un Rasen Shuriken que lo destrozó en el instante en que se volvió tangible para asestar un ataque. La arena se arremolinó para contener al Kyuubi, solo para que un rayo de chakra ardiente se estrellara contra el suelo donde se formaban los sellos, y un receptor negro los apuñalara desde el cielo. Minato esquivó con destreza el golpe de Obito, pero un punto de gravedad se desvió hacia los pies a la derecha, y Shukaku redujo su concentración para crear barreras por triplicado para impedirle el golpe a Obito, para bloquear su liberación de madera, para desviar sus cadenas de trayectoria exterior. Este no eres tú, Obito. Podrías volver a Konoha. Volver a ver a tu familia. No tengo familia. Ojos vacíos lo observaban desde más allá de la máscara mientras la gravedad volvía a latir, mientras la sangre goteaba por el costado que sus Rasen Shuriken habían devastado, alejando a Kushina de Minato mientras los huesos comenzaban a crecer alrededor de su cuerpo y un pelaje irregular se erizaba al final de sus colas. No tengo nombre. Ya no, Namikaze Minato. Si sentía abajo su chakra, con la increíble precisión del modo sabio, podía sentir la mancha de Setsu quemándolo a través de sus anillos. La vida de Rin había cambiado tantas cosas. No dejaría que fuera suficiente. Sello de 7 estrellas. Kamui. Obito se detuvo bruscamente un instante más, pero fue suficiente. Otro sello floreció a su alrededor. Liberación del viento. Sello del vacío. Una ráfaga de viento, un poco de estática, y luego se alzaron como una solitaria isla de aire en una vasta nada. Los ojos de Obito se abrieron de par en par bajo la máscara mientras intentaba respirar, pero no pudo, y se desvaneció por completo en Kamui tras un momento de indecisión. La burbuja colapsó con un repentino viento y el rugido de Kurama al manifestarse en su forma montañosa, empequeñeciendo el paisaje circundante. Minato envió todo su ser hacia los anillos del Hokage, sintiendo al hombre aferrarse a la hoguera desbordante de chakra en una comprensión instintiva de lo que quería que hicieran. Su cola brotó de su espalda, costillas de arena explotaron a su alrededor, marcas antiguas se deslizaron cuidadosamente sobre su piel en oro bruñido. Frente a Kurama, un Shukaku plenamente manifestado se arremolinó con el chirrido de la arena y el chakra demoníaco. Su instinto asesino coincidía con el suyo, enmarcado por un halo de sellos con majestuosa complejidad. Shukaku se asentó, controlando el cuerpo que había usado durante casi 1000 años, con la falta de tensión que casi no se había dado cuenta de que le faltaba. El espacio se arremolinaba alrededor de la nariz de Kurama, y una pequeña figura, un hombre con máscara naranja que se había perdido otra vez, cayó sobre su nariz y miró fijamente a los ojos de la inmensa bestia. Sangraron el rojo sangriento del Sharingan. El hombre se desplomó, con el chakra casi agotado, mientras se desvanecía en un remolino. Luego, con el tirón abrupto de una montaña desplazándose, desaparecieron. Konoha, pensaron Minato y Shukaku a la vez, y luego también se fueron. El Kyuubi se estrelló contra el lado este de Konoha, con movimientos espasmódicos y animalescos mientras movía su cola por la ciudad, desesperado mientras luchaba por liberarse de su propio alboroto. Shukaku comprendió ese terror. Hacía mucho tiempo, había pasado demasiados años bajo la seductora influencia de un genjutsu como este. Con un rugido furioso, de dolor, del terror y la furia de Mianto, de su justa indignación al ver a otro de sus hermanos sufrir su tormento, saltó por encima de las murallas de Konoha, embistiendo a Kurama y desapareciendo en el repentino desplazamiento de Iraisen. Cayeron del aire a una milla más allá de los muros de Konoha, Kurama atacando ferozmente todo y a todos, retorciéndose bajo su propia piel mientras los ojos Mangekyou gritaban en agonía por mentiras sangrantes. En otro mundo, una cúpula de cadenas habría encerrado al mundo lejos de Kurama, y a Kurama lejos del mundo.
Aquí, una compleja red de arena y distorsiones espaciales hizo mucho más. Casi la mitad del chakra de Shukaku se vertió en la esfera perfecta. Mientras se mantuviera en pie, tendrían al menos unos segundos de advertencia ante la llegada de Obito, si es que llegaba. Entonces, de nuevo, cadenas de arena en delicados sellos surgieron del suelo y ataron a Kurama sin importar cuánto se revolviera e intentara interrumpir su concentración. Con el modo sabio cantando a través de su ser, Shukaku era simplemente más rápido que él. Contra su furia animal, contra el Bisuldama que escupía una y otra vez, simplemente era mejor. Las últimas cadenas se asentaron contra su ser, y Shukaku entonó en solemne victoria. Sello. El chakra ardía al invertirse sobre sí mismo, concentrándose en un solo punto en una vorágine furiosa al aplastarse de nuevo en un cuerpo. Una figura solitaria, maltrecha y horriblemente quemada, flotó en un manto de burbujas durante un largo instante antes de que incluso eso se desvaneciera y cayera en las suaves manos de Shukaku. Vivo. A pesar de todas sus heridas, Kushina seguía viva, y algo tenso en Minato se relajó sutilmente al verlo. Lo habían logrado. Todas sus precauciones habían sido en vano, y aún así lograron salir con vida. Dejando que su control se desvaneciera lentamente y que la construcción de su forma se condensara de nuevo en el ocaje mientras la barrera se desvanecía, Shukaku observó con suave satisfacción cómo se dirigía al hospital. Estaría bien. Minato se quedó mirando en silencio la enorme escala de la habitación excavada bajo el desierto, el santuario de capas de piedra sobre capas con sellos increíblemente intrincados hundidos en la pared. Shukaku lo había llevado a la segunda capa más profunda de su laberinto, donde Kokuo pasaba la mayor parte del tiempo y donde había enviado al bebé Naruto. Esto es increíble. Veo aspectos del sello final y algunos conceptos esotéricos del espacio-tiempo refuerzo, intercambio de propiedades. Esto debe haber llevado siglos. ¿Tu hijo, Minato? El hombre parpadeó, olvidando al instante la falta de aire mientras se dirigía hacia donde una Kokuo encogida jugaba suavemente con un Naruto que chillaba alegremente. Al menos es feliz. Kokuo levantó la vista, ofreciéndoles una sonrisa algo inquietantemente dentada. La agudeza de sus dientes realmente desafiaba la parte equina de su apariencia. Ninsu simple. Mi chakra le hizo saber que no tenía malas intenciones hacia él. Imposible de fingir. Su encogimiento de hombros fue suave, aunque un poco vacilante. Ayuda a que sus anillos ya estén inundados con la energía de Kurama. No creo que hubiera intentado esto con otro bebé. Minato se tragó sus objeciones y tomó a Naruto con cuidado, con una sonrisa radiante en el rostro. Bueno, a pesar de todo, parecía que se llevaban bien. Se te dan bien los niños. Ah, yo, no lo creo. La última vez que tuve que cuidar niños, su desesperación se concentró en un objetivo nuevo, susceptible y completamente inconsciente en un momento de indecisión. Pero Shukaku es increíble. Fue fundamental en la crianza de Asura e Indra, después de la muerte de nuestra madre. La sonrisa de Minato se volvió un poco depredadora, y Shukaku no pudo evitar sentir algo de temor. Vaya, qué asombroso. Qué conveniente. El hombre que elegí como padrino ya es bueno con los niños. Shukaku dejó que eso se calculara por un momento. No. Si tenía que lidiar con ser el padrino del shinobi más idiota e impredecible que jamás haya pisado Konoha, al menos podría hacerlo después de una buena noche de descanso. Acababa de luchar contra un portador de Rinnegan. Estaba exhausto. La risa de Kokuo y la sonrisa reflejada de Minato fueron algo agradable para quedarse dormido. Una última cosa. Pensó que por fin descansaría, pero en los momentos liminales entre la conciencia y la oscuridad sin sueños, sintió un impulso desde el otro lado del paisaje mental compartido. Débilmente atado bajo el enredo de las almas, pero mucho menos restringido bajo su nuevo sello que el anterior, la mente de Kurama solicitó gentilmente audiencia con la suya. Aparecieron juntos en la vasta llanura de piedra del paisaje mental compartido, Kitsune merodeando por las vastas distancias y la nada con el ceño fruncido, mientras cadenas de realidad cambiante tiraban bruscamente de sus movimientos. En cuanto vio a Shukau, gruñó, con los ojos rojos de furia mientras se giraba hacia él. Pero Shukaku, siempre tienes razón. ¿Qué? Shukaku hizo una pausa, completamente sorprendido por las graves palabras de Kurama. ¿Yo, qué? Yo, siempre tengo razón. Nos dijiste que nos lleváramos bien con los humanos, y te ignoro. Vienen y matan a todos los zorros, y luego Gyuki y Makatabi me dan una paliza. Entonces, experimenté el Sharingan, ambos se estremecieron levemente ante recuerdos tan terribles, y aún me dices que confíe en los humanos. Le dices a una humana que confíe en mí, e intento matarla.
El sello se rompe, e intento matarla. Respiró hondo y estremeciéndose, y a pesar de todo, cuando caigo de nuevo ante el Mangekyou, lucha con todo su ser para liberarme. Kusina es un alma empática. Has estado viendo a la humanidad como un ser singular. Cállate. Deja de interrumpir mi discurso emocional. Respirando con dificultad, los dos Bihulu se miraron a los ojos y rieron. Algo tan extraño, surgido del estrés y su terrible destino, de la vida y del mero hecho de poder hacerlo. Siempre tienes la razón. ¿Crees? Shukaku guardó silencio un largo rato, de pie junto a su hermano, juntos en el vasto vacío de la irrealidad, unidos de corazón. ¿Estarías dispuesto a darle otra oportunidad? A trabajar juntos. Si logras que confíe de verdad en ti, que confíe de verdad en ella, entonces te liberaré del sello. Kurama sonrió tímidamente mientras se sentaba en cuclillas. Ya tenía pensado ayudarla a curar sus quemaduras. La mancha del jubino es algo fácil de superar, y pensé, pero si es por la libertad, creo que puedo hacer un esfuerzo. Pero solo ella. Shukaku sonrió. Bueno, entonces, pero Kurama ya había huido del paisaje mental compartido. Solo al borde de la unidad, Shukaku finalmente se durmió después de una tragedia, un triunfo, hasta los confines del destino. Se quedó dormido en el silencio de los sueños, y en los sueños de mundos pasados hace mucho tiempo. La noche después del ataque del Kyuubi a Konoha, aunque fallido, Shukaku arrastró a Minato a la reunión más importante a la que había asistido. Una vasta llanura de piedra vacía lo rodeaba mientras estaban juntos, rodeados por 6 inmensidades y 4 humanos. Shukaku, Matatabi, Isobu, Kokuo, Yuki y Kurama. Minato, Yujito, Bei Kusina. Todos juntos, de pie en una multitud dispersa en su paisaje mental compartido. De no haber sido por la naturaleza inmaterial del paisaje mental, habría sido la mayor concentración de poder desde la época del sabio. Shukaku dio un paso al frente, con Minato aún apoyado firmemente sobre su cabeza, con todas las miradas fijas en él. Me alegra que hayan podido venir. Yuki, Kokuo, gracias por organizar esto. Como ya saben, ayer Konoha fue atacada por Kurama, bajo la influencia del Mangekyou. El hombre que lo hizo fue un ex ninja de Konoha llamado Obito, que también poseía el Rinnegan. Kurama gruñó. Los ojos de mi padre. Los usó bien, pero no tiene el Senjutsu de los 6 caminos. Sé que te importan tus humanos, Yuki, así que deberías saber que abrió un cráter enorme con un rayo del norte mientras huíamos de él. Más importante aún, todas las miradas estaban puestas en ellos de nuevo. Usó 2 habilidades que subrayan la gravedad de la situación. Liberación de la madera. La atadura del Shinju, y camino exterior. Las cadenas del recipiente del dios. Este último es más urgente. Él, otro portador del Rinnegan, ha liberado la cáscara del Jurubí de su prisión en la luna. El miedo se apoderó de los rostros de todos los Bihulu presentes. Sabían exactamente lo que eso significaba, pero Shukaku no había terminado. Entiendan esto, transformó su chakra en un ninsu, recalcando a todos en el paisaje mental la seriedad de su segundo asunto. Mucho más importante que el primero. Liberación de la madera. La atadura del Shinju era la técnica personal de Asura, y debería haberse perdido con él. Sin embargo, junto con el Yomotsu Hirasaka, una técnica espacio-temporal que debería haberle sido imposible de usar, Obito demostró dominio de la técnica. Kokuo fue el primero en deducirlo, y más aún. Le habían contado la historia y sabía exactamente lo grave que era. Alguien le dijo, Setsu. Exactamente. Esto no puede salir de esta reunión. Nunca hables de Setsu sin estar en el paisaje mental compartido. Kokuo igualó su ninsu. La unidad de su impresión fue más que suficiente para cuadruplicar el impacto. Era casi una intención asesina, con su seriedad letal. Setsu es una construcción de chakra cuyo objetivo parece ser la lucha y, como muestran las cadenas, la eventual resurrección del Jurubí. Uno por uno, cada uno de los Bihulu inclinó sus cabezas, y los humanos se encontraron en el centro, de pie, solos esta vez en el vacío. Uno por uno, así lo hicieron, humanos y Bihulu, con un deseo ferviente. No lo permitirían. Minato se paró frente a los escombros humeantes del distrito Uchiha, con sus ojos azules contemplando la devastación mientras un rígido Fugaku y una distraída Mikoto miraban en la misma dirección. Aunque la mayor parte de la aldea se había librado del daño de la invocación de Kurama, los Uchiha y los clanes circundantes habían quedado devastados. Un niño pequeño se acercó y se paró frente a ellos, con los hombros tensos por las emociones que aún no había aprendido a ocultar. Los ojos rojos como la sangre de Itachi miraban fijamente hacia los escombros, trazando un patrón con sacudidas casi aleatorias.
Líneas rectas, cada vez hacia donde habían encontrado un cuerpo. Okage-sama. Sus intentos de formalidad eran tan adorables como siempre. El Kyuubi tenía ojos Sharingan. Fugaku se puso rígido junto a ellos, incluso cuando Mikoto pareció desplomarse. Sí, lo hizo, Okage-sama. Intenté romper el control, pero usted ya había invocado al Ichibi para eliminarlo. Fue con una técnica particularmente poderosa. Créeme, ningún Uchiha traicionaría a nuestra aldea de esa manera. El Mangekyou. La tensión de Fugaku se fue acumulando en una confusa mezcla de indignación, miedo y confusión. No te preocupes. Ya sé que Uchiha estaba detrás del ataque. Minato suspiró entre dientes, evitando en silencio la mirada de la familia del jefe del clan que lo rodeaba. Uchiha Obito. Mikoto jadeó de horror repentino, apretando el puño a su costado mientras su Sharingan giraba. Pobre Kusina, siempre le ha gustado ese chico. Shuizu iba a estar devastado porque su hermano. No hacía falta decir más. Kusina y Minato ya habían pasado por la frustración de saberlo, luchar contra él y aún no poder hacer nada. Era un shinobi muy poderoso cuando luchamos. Es más, entre las habilidades defensivas del Rinnegan, la anulación del Juinjustu por el camino del Preta y el Kamui, era casi imposible de acorralar. Si solo le faltara uno de ellos, habrían podido matarlo con una facilidad casi dolorosa. Los clanes no deberían oponerse a que reconstruyas tus tierras ancestrales. ¿Sobrevivió el santuario Naka? No. Fue completamente destruido por el primer ataque del Kyuubi. Había más ira en esa declaración que cuando habló de la destrucción de todo el complejo del clan. Shukaku lo entendía. La placa de piedra había sido una de sus posesiones más sagradas. Itachi se está poniendo inquieto. Itachi miró a Minato con una mirada completamente tranquila, antes de juguetear con las manos, vacilante y sin entusiasmo. Shukaku contuvo las ganas de reír. Con su permiso, Okage-sama. Se alejó con un shunshin y una mirada compasiva de Mikoto, y entonces se quedaron solos, de nuevo, con la devastación y la reconstrucción a su alrededor. Podrían haberse quedado allí, solos y juntos, hasta que el sol se extendiera en el horizonte, pero tenían un trabajo que hacer. Los deberes del Hokage no esperaban a nadie. Se desvanecieron y solo la luz vacía vio la profundidad del dolor que dejaron atrás. El trueno resonó, al igual que la lluvia a cántaros interminables. El rugido atronador de la precipitación incesante, golpeando los campos fangosos y las vastas profundidades del gran lago de Aime. Era inquietantemente hermoso en la forma en que caía en cascada desde el infinito gris arriba, como abajo, desprendiéndose de las túnicas blancas adornadas con llamas rojas al adherirse a la forma de un cuerpo, nada más y nada menos. Las tormentas azotaban a Megakure como siempre mientras Minato se adentraba en sus profundidades, con el cabello engominado sobre la cara, la perfección sobrenatural de un poderoso shinobi tan ausente en su forma. Los aldeanos se detuvieron a observarlo mientras salía del lago sin una sola ondulación, con sus sombreros de ala ancha ocultando sus rostros, como espectros, sombras shinobi bajo la lluvia observándolos desde el borde de imponentes rascacielos. No intervinieron. No intentó ocultar su presencia. Sabían que una fuerza terrible había entrado sin hacer mucho ruido en su aldea. Hojas de papel ondeaban al viento al detenerse en uno de los patios centrales de Amegakure, contorsionándose suavemente mientras danzaban en vientos invisibles entre las gotas de lluvia. 1000 gavillas provenientes de todas partes, fundiéndose en un solo cuerpo ante ellas. Una mujer, con una mirada increíblemente triste, Hokage. Arrogante, viniendo aquí, después de todo lo que has hecho. Nos atacaron. Había un brillo en esos ojos demasiado tristes, casi una reivindicación. Un hombre vino a nosotros con un Rinnegan en el cráneo e intentó destruir Konoha. Ese hombre. Toda su terrible reivindicación se desvaneció en un destello de furia sanguinaria, un fuego que ardió con un brillo de magnesio por un instante y se desvaneció bajo la lluvia tranquilizadora de las tormentas de Aime. Dijo que no tenía nombre, pero se autodenominó Dios. Madara, Kami, su máscara no oculta nada. ¿Qué quieres? ¿No puedes dejarnos sufrir en paz? Pensé en ofrecerte una alianza, pero veo que ahora no lo apreciarás. Conan apretó los puños. Las lágrimas le surcaban el rostro. Yakio era el mejor de nosotros. Luego Nagato era el mejor de nosotros. Ahora soy la única que queda. Puedo darte un nombre. Sentía como si toda la atención de la palabra estuviera sobre ellos. Un deseo terrible e inagotable se mezclaba con la intención asesina de la Kunoichi. Obito. El hombre enmascarado se llama Obito. Shukaku se agitó dentro de Minato. No te castigues por algo que no controlaste, Minato.
Ya lo hice antes, y no terminará bien. Minato simplemente lo ignoró mientras los restos de un nombre pesaban en su lengua. Los oscuros recuerdos de un estudiante que se había deshecho a sí mismo. Bien, entonces. No tendré esta conversación afuera. Podemos retirarnos a la torre de Nagato. Se disolvió en una hoja de papel que se alejó volando en medio de la tormenta, mientras Minato saltaba tras ella entre la tormenta y los cielos destrozados por los relámpagos. Su destino final se alzaba por encima incluso de las torres más altas de la ciudad, oscuro y dentado, recortado contra los destellos del firmamento tras él. Hacía calor dentro de la torre, casi opulento, y muy bien ventilado. Esta era la casa de Ansó. Shukaku supuso que la observación de Minato tenía sentido, pero ya no era su casa. Cada habitación estaba llena de hermosas obras de origami, enormes arreglos florales y enredaderas lloronas que colgaban de las paredes, suficientes para hacer que el lugar pareciera casi abandonado. Un papel se desprendió de una de las paredes mientras se encontraban en el centro de una habitación a media altura de la torre, recuperando la forma de Conan. Has recorrido un largo camino sin refuerzos, Okage, pero, supongo que lo entendería, atacado por alguien con el Rinnegan como tú. Querías rastrear su origen. Jiraiya debió decírtelo. Me lo dijo otra persona, pero era mi sensei. Una leve sonrisa se dibujó en su rostro. ¿Pervertida, ruidosa y obsesionada con los sapos? No te veo así. Tengo el contrato, y deberías haber visto cuánto se burlan de él algunos sapos. Se relajó un poco, dirigiéndole a la kunoichi una sonrisa compasiva. No me imagino cómo debió ser su alumna. Me dijo que lo visitara cuando tenía 18 años. Ambos rieron suavemente. Te juro que se quedaría con la mirada perdida por todos nosotros. Nagato tenía su Rinnegan, Yaiko su optimismo desbordante, y apuesto a que estaba pensando en cómo me veía en... Ambos rieron, con intensidad y brillantez. No eres tan malo como pensaba. Me han dicho que soy emocionalmente estable. Es uno de los títulos que más me enorgullece. Ya lo veo. La sonrisa de su rostro se desvaneció un poco. ¿Quién te habló del Rinnegan? Ame nunca ha tenido muchos shinobi, y muy pocos de ellos comprendían el significado de los ojos de Nagato. Solo An solo supo de verdad, y toda su facción murió. Un shinobi independiente. Tenía cuernos y cabello rubio oscuro. Conan contuvo el aliento. Nos dijo dónde estaba el único par de Rinnegan que había visto. El cuchillo. El susurro de Conan era muy bajo, pero Shukaku pudo oírlo de todos modos, aferrándose al epílogo de una de sus primeras acciones. El hombre tomó el cuchillo. Nagato juró que nunca sería Dios, y Dios lo mató. Solo tomó dos cosas: sus ojos y el cuchillo. Su objetivo final es revivir al Jubi mediante una estatua de 9 ojos. Los ojos de Konoha se abrieron de par en par al comprender al instante la gravedad de la descripción. Con un poder tan terrible, podría hacer muchísimas cosas. Shukaku sintió la vacilación de Minato antes de la última frase. Obito no era Madara. Era un hombre sin nombre. La historia desafió al destino. Muy bien, entonces. Un destello de acero brilló en las profundidades de los ojos de Conan. Háblame de tu propuesta de alianza. La ráfaga de llamas llenó el campo de entrenamiento por un largo momento mientras un lanzamiento de fuego, la técnica de fuego del sabio Fénix, guiaba un puñado de shuriken con inevitable precisión hacia un puñado de objetivos de tierra que Minato había preparado para sus estudiantes. A unos cientos de metros de distancia, Kakashi intentaba sin cesar, sin éxito, mejorar su Chidori. El canto de los pájaros resonaba con fuerza en el aire. Pasaron unos largos instantes, en paz en el campo de entrenamiento, antes de que Minato cayera silenciosamente al suelo entre ellos. Kakashi, Rin. Los shurikens en llamas se retorcieron en el aire, saliendo disparados hacia ellos mientras el Chidori de Kakashi se disparaba, perdiendo cohesión, y la descarga eléctrica se hundió en la tierra a su alrededor con el agudo sonido de una destrucción crepitante. Me alegra verte entrenar, pero Kusina y yo llevamos horas esperando tu visita. Rin miró rápidamente al cielo, abriendo mucho los ojos al ver la posición del sol. Lo siento, sensei. Estábamos ocupados practicando técnicas avanzadas. Estoy intentando practicar la liberación de fuego. Uña carmesí de flor de salvia fénix. Hizo una mueca al ver una chispa roja salpicarle el borde de las orejas. ¿Quién nombra estas técnicas? Kakashi aterrizó con destreza junto a ellos, claramente sin aliento por su propio entrenamiento. Son de la época de los clanes guerreros. Lo habrías notado si hubieras prestado atención en la academia. Solo estuviste allí un año.
El hecho de que me gradué antes no significa que no conociera ampliamente todo el plan de estudios. Dos manos se posaron suavemente sobre sus hombros, deteniendo la discusión al instante. Niños. Ya basta. Kusina los espera. Rin Ramen. La chica se animó, visiblemente hambrienta tras un largo día usando técnicas de liberación de fuego. Kakashi, no creo que haya olvidado tu intento de ser secuestrada sin esfuerzo por un shinobi traidor de rango S. El chico palideció ligeramente mientras los Iraisin se los llevaban, depositándolos cuidadosamente en un campo de entrenamiento al otro lado de la ciudad. ¡Guau! La repentina presencia de Kusina era casi abrumadora con su energía frenética. Aunque 2 años no hubieran curado lo peor de sus heridas, sin duda solo la habían convertido en la madre más poderosa y destructiva que cualquiera de ellos hubiera tenido la desgracia de estar cerca. La cantidad de veces que las pobres paredes sufrieron por Naruto despertando a todos en mitad de la noche. Oye, Minato. Por fin se levantaron para venir. Pero, primero, ya sabes, mira lo que está haciendo el pequeño Naruto. Estaba como arena, y luego empezó a dibujar en ella, y es adorable. Shukaku no estaba del todo seguro de que fuera sano que un niño recibiera tanta adoración de los shinobi de rango S, pero aún así todos se congregaron alrededor del arenero del campo de entrenamiento para observar los dibujos abstractos de arena de Naruto, de 2 años. De los 4, Minato era el único que parecía realmente interesado en el arte. Shukaku casi podía percibir el miedo de Kakashi a las cadenas de Kusina desde donde se encontraba Minato. Rin era así de educada. ¡Qué chica tan dulce! Se preguntó si también habría sido tan pirómana en el canon. Bien. Entonces, todos, estamos como, Shukaku. La arena se arremolinaba a su alrededor en intrincados remolinos de Fuinjutsu, distorsionando el espacio mientras 4 shinobi y un niño pequeño se transformaban, reapareciendo en el vasto corazón de piedra del laberinto. Naruto chilló con alegría infantil mientras corría hacia donde Kokuo dormía al borde de la oscuridad. Ahora que estamos a salvo, Jiraiya recibió informes preocupantes de Iwa. Al parecer, su Jinchuriki fue atacado y asesinado por un hombre que blandía cadenas plateadas. Manos con cicatrices de relámpago se extendieron para rozar su Sharingan cubierto mientras Kakashi fruncía el ceño. Todavía no puedo creer que ese bastardo haya obtenido un mal ancestral y un Rinnegan solo para ser mejor que yo en el sparring. Los demás rieron suavemente cuando Shukaku se manifestó de la arena, y la capa se acomodó sobre sus hombros al final. Era casi extraño lo vulnerable que se sentía ahora fuera del sello, años después de haber convertido a Minato en su Jinchuriki. De todas las cosas, no era algo que hubiera esperado, pero así fue. La piedra se retorció bajo ellos con un esfuerzo de su voluntad, la red cristalina se distorsionó mientras un mapa del continente se imprimía de la nada bajo ellos. Los destellos de color distorsionaban el mapa. El país del viento y la tierra se tiñeron de un rojo apagado, y solo el laberinto estaba marcado con el mismo blanco tenue que Ame, el rayo, el fuego, la cascada y algunas otras naciones dispersas. La tierra del agua y todas las naciones restantes estaban negras. 2 países carecen de Jinchuriki. La tierra del agua solo tiene a Saiken, mientras que el rayo y el fuego son aliados. ¿Podríamos intentar advertir a Chomei? Kokuo informará a los demás Bijuu sobre la situación. El caballo levantó la vista brevemente de donde Naruto lo molestaba, antes de volver a la enérgica exuberancia del rubio problemático. Kakashi, Rin, les asigno una misión de rango a Takigakure. Informen a la Jinchuriki sobre la posible amenaza e invítenla a visitar la isla Tortuga. Chomei debería estar dispuesta a colaborar, si es que no lo está ya. Seguiré trabajando con Kurama, ¿sabes? Deberías ver las locuras que hace ese kitsune tan tonto, como, hizo una pausa, frunciendo el ceño mientras los miraba a los 4, veo que Kakashi está de mal humor, probablemente emocionado, es difícil saberlo, Rin está cansado, Minato está como, súper culpable. No sé por qué. Todos la miraron como si estuviera enfadada. Shukaku se recordó a sí mismo, no por primera vez, que Kusina era así de despistada. Y Shukaku es, maldad sin fin. Eso es cosa de Hobby, ¿verdad? ¿Verdad? Obviamente. Deberíamos volver a Konoha ahora, suspiró mientras Minato corría a inspeccionar el Furuinjutsu en las paredes. Kusina se iba a cuidar de Naruto y los 2 chicos se dedicaban de nuevo a la práctica de Jutsu. Cierto, adoraban este lugar. Debería haberlo sabido. Kaku apartándose de los sellos en los que estaba trabajando, Shukaku frunció el ceño ante el pensamiento intrusivo. ¿Era débil, quizás uno de los sueños de Minato? Kaku. Shukaku. Más fuerte.
El tanuki recorrió suavemente su chakra con Minato, despertándolo con el mínimo ruido como para no alertar a Kusina. Shukaku. Necesitamos ayuda. El Rinnegan, intentando sellar Matatabi. Gyuki. Era Gyuki pidiendo ayuda. Shukaku se sobresaltó, liberando una ráfaga de instinto asesino tan fuerte que todos los shinobi de la casa saltaron de la cama en un ataque de pánico. Hay un problema. Obito intenta sellar a Matatabi en la estatua. ¿No es demasiado pronto para eso? Minato saltó de donde había estado parado al armario, poniéndose ropa ajustada de shinobi mientras uno de sus proyectos de diseño colaborativo le ataba la armadura al pecho con perfecta pulcritud, envolviéndole los brazaletes sellados llenos de kunai shiraisin. Diles que vamos. Kusina, ¿lista? Un grito desde el otro lado de la habitación les dijo rápidamente que esperaran un segundo, y luego se fueron, dando tumbos a través del espacio-tiempo en un instante. Aterrizaron en el enorme cráter que Obito había creado durante su última batalla, ante una escena de destrucción total. Gyuki y Matatabi, completamente transformados, lucharon en una veloz y borrosa llamarada de fuego mientras la aplastante gravedad lanzaba al gato azul por los aires. El ninjutsu de rango S se intercambió entre ambos bandos en un torrente de aniquilación elemental que debió ser visible por toda la Tierra del Fuego. Cadenas plateadas brotaron de un barranco excavado bajo los restos de un jutsu de fuego, clavándose profundamente en el costado de Matatabi mientras se detenía para cargar un Bijuu-dama, justo el tiempo suficiente para que Minato descendiera velozmente hacia Yujito y lanzara una Menomiya-Shira de viento al cráter. No lo mató, pero les dio unos preciosos segundos de respiro para que una exhausta Matatabi y un furioso Gyuki se alejaran del epicentro de la aniquilación. Yomotsu Hirasaka desgarró el cielo en una mutilación geométrica. El shinobi enmascarado se lanzó hacia adelante desde el otro lado del campo de batalla mientras serpientes de todo tipo se abalanzaban sobre la pared del cráter. Kurama, encárgate de Manda. Minato y yo ayudaremos al ninja de Kumo. Minato se lanzó hacia adelante justo cuando Kusina se convirtió en una inmensa construcción de oro bruñido y fuego furioso, con un Bijuu-dama en la boca mientras saltaba por el cráter para enfrentarse al recién llegado. Lo sellaremos dimensionalmente y luego probaremos los sellos a cuestas para intentar interrumpir su jutsu. El suelo se convertía en arena a 100 metros a cada paso. Los sellos, preparados con tiempo, liberaban su chakra en la tierra yerma mientras kunai shiraisin caían a raudales sobre el campo de batalla. El modo sabio le permitía fluctuar junto a Obito sin importar la delicadeza con la que usara el Kamui, con una precisión inevitable que lo golpeaba antes de que pudiera materializarse para lanzar un jutsu. Déjame en paz. Eres una molestia, su voz resonó con un tono humano perfecto, algo inconfundiblemente diferente mientras una capa de árboles crecía a su alrededor formando una barrera espinosa. Shinra Tensei. La gravedad fue un ataque tan estúpido. Minato rodó con la fuerza repentina que lo presionó contra el suelo, deslizándose hacia otro kunai shiraisin detrás de Obito, pero no lo suficientemente rápido como para evitar que una inmensa explosión de chakra invocara la estatua demoníaca del camino exterior al centro de la batalla. Un único ojo brillaba de un azul brillante en su cabeza. La batalla cambió en un instante. Un mar de cadenas viscosas y dragones espectrales rugió desde la boca de la estatua. El chakra natural se convirtió en un frenesí espumoso a su alrededor, mientras el mero efecto de la presencia de la estatua alteraba el equilibrio de la naturaleza. Las cadenas envolvieron a Gyuki, arrastrándolo hacia la estatua mientras arremetían contra Matatabi, arremetiendo contra Kurama, pero fallando contra el Bijuu-dama medio cargado que había mordido rápidamente. Minato se quedó mirando la estatua un momento mientras Obito saltaba sobre ella, justo cuando ésta comenzaba a moverse, y maldijo en voz baja. No lo planeamos. Es una oportunidad inesperada, pero dificulta aún más nuestros planes contra Obito. La tierra se movió bajo sus pies mientras él grababa sellos en la arena a su alrededor, y Fuinjustu flotantes cubrían el campo de batalla con abominaciones concéntricas de anillos relucientes. Olas de fuego y aire azotaron las barreras al detener el avance del Bijuu, un mar de madera azotando los destellos brillantes de las barreras relucientes. Luché contra Hashirama así una vez. Sospecho que esto no se parece mucho a Hashirama, ¿verdad? Para nada. Una bola de un negro purísimo flotaba en el aire sobre la batalla relativamente decepcionante entre Kusina y Orochimaru, arrastrando a Manda y Kurama por los aires mientras un pequeño planetoide comenzaba a chocar. Setsu ha invertido mucho en Obito.
Es un punto único de fallo. Los sellos que había estado dibujando se bloquearon en el momento de distracción proporcionado por su Chibaku Tensei, bloqueándolo en su lugar mientras la estatua se extendía hacia el Biju, y mientras Obito intentaba escapar a través de Yomotsu Hirasaka, la capa secundaria de sellos se activó. Shukaku rugió con la voz de Minato, al unísono. Sello de 7 estrellas. Parte de perforación. Ignoró en los cielos más allá de las estrellas infinitas que contenía el nombre original de Minato para el sello. En definitiva, era simple. El sello de 7 estrellas restringía los viajes dimensionales al llegar tan lejos de la realidad como el simple trabajo de sellos permitía y arrastrarse junto con el jutsu dimensional para el resto. La versión avanzada simplemente se llevaba algo consigo. Un par de kunai de cristal impactó con fuerza en el pecho de Obito mientras un Bijudama aniquilaba el planetoide que flotaba sobre su cabeza. Las marcas explosivas grabadas en ellos explotaron en una brillante bola de fuego y sangre. Por un instante, Obito, con los ojos muy abiertos, contempló la cavidad de su pecho, con órganos inhumanos latiendo con una negrura desesperada. Luego desapareció, absorbido por una dimensión completamente diferente a través del Yomotsu Hirasaka. Un segundo más, las cadenas se abalanzaron sobre Matatabi, pero no Matatabi, antes de que la estatua desapareciera. Los eslabones plateados y dentados atravesaron el cuerpo de Yuito y, en su lugar, se llevaron su chakra. Matatabi perdió la coherencia al instante, y las llamas florecieron alrededor de su cuerpo mientras el sello se degradaba. Orochimaru se fue con Manda en otra invocación inversa mientras Gyuki y Matatabi dirigían su atención hacia él. El miedo manifiesto en sus ojos dejaba claro que no había querido lidiar con Mianto. De todas formas, le pondría un sello Irai sin Amanda. Algún día. Por otro lado, Shukaku se esforzaba al máximo por salvar a Matatabi y a Yujito. Más allá del enorme agujero en su pecho, estaba completamente vacía de chakra. El peor caso de agotamiento que jamás había visto. Si hubiera sido él quien estuviera en esa posición, se habría dispersado hacía mucho tiempo. De hecho, sus sellos desesperados por unir a Matatabi quemaron sus anillos con chakra Biju, y las complejas matrices para separarlos abrieron cortes irregulares en la forma de Matatabi. No lo permitiría. Había salvado a Tora. Un juego de sellos complejos se transformó en 2 sellos inmensamente complejos del tamaño de un Biju, ensamblados con componentes con los que había jugado una y otra vez. Modulación de frecuencia, carbones artificiales, arena para detener la hemorragia hasta que pudiera reemplazarlos. Minato aplicó un toque mental a su chakra y se quedó quieto, dejando que la arena se estrellara contra el suelo mientras cambiaba para mantener la forma de Matatabi. Está muerta, ¿verdad? La mayoría habría considerado esa herida inevitablemente mortal. Estuviste muy cerca, de hecho. Creo que podrías haberlo logrado, de no ser por las otras complicaciones. Estaré listo la próxima vez. Matatabi recuperó su forma normal, con llamas azules apenas ardiendo mientras depositaba con cuidado los restos quemados del cuerpo de Nijiyujito en el centro de los 4 Jinchuriki. Con un giro de chakra, se separó de Minato, manifestando una forma del mismo tamaño que el otro Biju. Una leve molestia se reflejó en el rostro de Gyuki y Kurama al surgir entre ellos la constante discusión sobre la injusticia de por qué podía liberarse sin matar a Minato, pero se sentía débil sin las indignadas intervenciones de Matatabi. El gato se quedó mirando el cuerpo de Yujito, con una expresión tan increíblemente triste que toda la conversación se detuvo. Me gustaba, creo. Los humanos van tan rápido. Un tentáculo se posó sobre sus hombros para tranquilizarla, seguido de una mano de arena y, tentativamente, una de las colas de Kurama. De todos ellos, solo Shukaku había pasado por esto con los humanos. La recordarás para siempre. Es diferente a como es entre nosotros. Con nosotros, siempre existe la opción de reconectar después de un tiempo, pero con los humanos, el recuerdo de ellos es el mayor regalo que nos dejan. Minato parecía totalmente fuera de lugar en la discusión, pensó Shukaku mientras Matatabi intentaba débilmente apartar la mirada del cadáver, volviendo inevitablemente a posar su mirada en el cuerpo magullado y quemado. Shukaku, ¿crees que podrías encerrarme en B? ¿B? Unos simples sellos flotaron alrededor del algo asustado Gyuki, quien ciertamente no esperaba a otro compañero de cuarto. Ah, no. No lo creo. Es fuerte, pero no creo que su constitución sea lo suficientemente fuerte como para contener varios Bijulu en su interior. Como mínimo, creo que dañará continuamente sus espirales, acortando significativamente su vida útil. Por un momento, el gato pareció pensativo, antes de desplomarse, derrotado y cansado. Sé que esto suena tonto, pero la verdad es que no quiero irme de Kumogakure.
Entre Yujito, ve ya, me gusta bastante el lugar. Es solo que, no quiero que me vuelvan a sellar. Hubo un largo momento de silencio pensativo entre los Biju antes de que Gyuki pareciera haber sido golpeado con un hacha y varias rimas malas a la vez. Su sobresalto fue suficiente para atraer las miradas de todos. Eso, concéntrate, mocoso, parpadeó un instante, antes de continuar su diálogo interno con B durante unos minutos. Mi Jinchuriki me dio una buena idea, Matatabi. El gato se animó, y sus llamas parpadeantes se encendieron levemente en respuesta a su interés. Ah. Yuki suspiró, con una profunda expresión de agravio en el rostro. B dice que básicamente has descrito lo que hacen los shinobi de Kumo. Los otros Bijulu y Minato lo miraron atónitos unos segundos más. Dice que podría estar dispuesto a darte una diadema. Si no, siempre puedes ir al retiro de Shukaku. Huelga decir que Ano quedó impresionado en absoluto cuando dos Jinchuriki extranjeros, su hermano adoptivo y la antigua Nibi sellada, aparecieron en las afueras de Kumo con su segundo Jinchuriki sellado. Su día empeoró cuando la Nibi, con dudas, se ofreció voluntaria para trabajar como shinobi de Kumo gracias a la entusiasta recomendación de B y a la recomendación del Yondime Okage sobre su personaje. El escritorio de Ano sobrevivió al encuentro. Orochimaru cometió un error al aceptar la oferta de Obito. Ya fuera miembro de una organización o simplemente tentado por la promesa de poder de Setsu, subestimó la verdadera destreza del Gaishin de Minato. Kusina, Minato y Jiraiya aparecieron en la cueva de Ryuchi 2 días después de su pelea con Obito, vestidos con equipo Ambu completo y con chakra rebosante en la punta de los dedos. Un Rasen Shuriken saltó por los aires instantes después de su aparición. El marcador, después de todo, había estado en Manda. La cueva explotó en una cacofonía de silbidos y viento chirriante, rocas cayendo y destellos de luz en la oscuridad repentina, perforada en un instante repentino por el resplandor ardiente de la capa de chakra de Kusina. Manda rugió cuando las colas de Kurama azotaron su costado, arrancando grandes trozos de carne y escamas. La cueva se convirtió en un río de sangre y vísceras al instante. Maldición. Saltó para morder a Minato, pero una inmensa garra de arena le abrió la boca. Maldición. La cueva de Ryuchi opone su eterna enemistad a quienes se atreven a desafiar la santidad de las cuevas. Biju. No eres rival para nosotros. La voz de Kurama retumbó por la estructura misma de la cueva al asestar otro golpe junto al costado de Manda, solo para ser constreñidos por la enorme serpiente. No, no podemos luchar contra nuestro chakra. Una oleada de chakra Biju, maléfico y hostil, invadió a la serpiente. El leve chisporroteo de la carne quemada fue eclipsado por su furioso rugido. Llévanos ante tu invocador, serpiente, y te dejaremos vivir. Manda se desplomó, con las heridas sangrando y una furia furiosa escrita en cada sutil contracción de su movimiento. Maldición, zorro. ¿Nos matarás a todos para seguir a nuestro invocador, como hicieron con el Kitsune? Una furia intensa y desbordante invadió la habitación, casi suficiente para hacer retroceder a Shukaku. La ira de Kurama en su forma más pura. No, pero te mataré. Invoca a Orochimaru y podrías vivir otro día como el jefe invocado de las serpientes. Necesito recordarte tu mortalidad. Maldito seas. Sin embargo, su chakra se retorció, un débil eco de una llamada se desplazó a través de un fuinjutsu ligado a su alma y algún contrato no tan lejano. Con un leve estallido, Orochimaru apareció en la cueva ante ellos y evitó por poco la muerte por Rasen Shuriken en ese mismo instante. Ah. Parece que mi compañero por fin me ha alcanzado. Pero necesitaba ayuda. La sutil tensión en su movimiento al saltar, la inquietud que solo la presencia de amenazas realmente abrumadoras delataba sus verdaderas intenciones al esquivar el Rasengan de Jiraiya. Manda, por esta traición, nuestro contrato queda anulado. Deseo que la sabia serpiente blanca te vea muerto a sus pies. Liberación de la tierra. Destrucción del alojamiento rocoso. Golpeó la pared con la mano y la cueva empezó a derrumbarse con un sinfín de siseos de pánico mientras las serpientes huían a través de las innumerables madrigueras que las ocultaban. Minato avanzó velozmente, con el modo sabio y el chakra Biju vibrando en sus anillos mientras se acercaba lo suficiente para verlo desaparecer sin problemas entre las rocas. Con una maldición, Minato saltó hacia Kusina y Jiraiya, recogiéndolos para teletransportarlos lejos. Justo antes de partir, Shukaku envió un solo pensamiento. Minato no podía perseguir a Orochimaru por la tierra, donde el Gaishin significaba muerte, pero Shukaku sí. Su chakra giró y se dividió a la mitad mientras una ola de arena se arqueaba.
Una catedral construida con reacciones instantáneas, rocas que caían suspendidas por un instante bajo, sobre una metamorfosis, y entonces el Hokage y su shinobi más fuerte desaparecieron. Entonces el techo se derrumbó. Oscuridad. Su arena era él, y él era su arena mientras fluía por las grietas omnipresentes en los cimientos del mundo, sin ver, sintiendo sutilmente mientras se contorsionaba desde su forma natural hasta esta que se filtraba, arrastrándose por la tierra. El viento y la tierra se fundían a su paso. Una vorágine que exigía la muerte de las serpientes y la inevitabilidad de la confrontación a medida que avanzaba. Era una distorsión antinatural de sí mismo, pero mientras seguía lenta e inevitablemente la huida despavorida de Orochimaru por las profundidades de la tierra, no pudo evitar sonreír. Pronto, corrió hacia adelante al sentir que el chakra de Orochimaru disminuía, se tambaleaba, adoptaba un patrón similar al de una carrera, y salía a una vasta caverna que nunca antes había escuchado. La madera podrida se desmoronó, convirtiéndose en polvo y moho antiguo, mientras saltaba al túnel del tamaño de un bijú. El chakra natural vibraba allí mientras se movía, abriéndose paso a través de la estructura misma de su ser en el instante en que se detuvo. Una abundancia de vida en la sala, por lo demás decrépita, casi opresiva por la forma en que tiraba de su ser. Tan familiar. Lo adormeció, débilmente, el recuerdo de algo que nunca fue. Él corrió. Orochimaru intentó correr, pero una ventaja significativa de ser del tamaño de una montaña era su gran velocidad. Una ola de arena arrastró al Sannin serpiente mientras éste se lanzaba hacia adelante, aplastándolo contra la pared mientras sus ojos brillaban y se transformaban en piscinas de oro sin fondo. Ataúd de arena. Por mucho que el hombre forcejeara, su agarre era ineludible. Orochimaru. Voy a hacerte algunas preguntas y me las vas a responder. Bueno. Supongo que me han pillado, ¿no? Su personalidad era increíblemente desconcertante, la forma en que se relajaba, lánguidamente, pegado a la pared como estaba. Supongo que puedo acceder a una entrevista. Sello de 6 estrellas. Activar. El Sannin serpiente se puso rígido al sentir una interferencia destructiva que se estremeció a través de sus espirales de chakra, bloqueándolo con más fuerza que cualquier supresor de chakra. Respóndeme con cuidado. ¿Por qué elegiste trabajar con Obito contra los Jinchuriki de Kumo? ¿Obito? ¿En serio? El hombre parpadeó, aturdido por un momento, antes de relajarse y recuperar su postura lánguida. No esperaba que su existencia fuera tan cierta, se presentó como la voluntad. De que, nunca lo dijo, pero pagó muy bien por mi continua cooperación. Liberación de madera estabilizada, por ejemplo, y, tras capturar con éxito a 3 Biju, me ofreció muestras genéticas del Rinnegan. Shukaku sonrió, y era una sonrisa torcida. Bueno. Creo que ya sé suficiente. ¿Liberarme? Puedes retenerme aquí, pero no puedes quedarte. Veo cómo la energía de esta vena rota del dragón te adormece, por débil que sea. Se encogió de hombros con indiferencia. O me matas aquí, o perecemos juntos en esta maldita oscuridad. No exactamente. Sintió la energía natural. Los tenues rastros de madera liberada, remanentes de cuando el túnel había sido una raíz del árbol de los dioses, y sellos pintados en un complejo y compacto caos de interconexiones superpuestas. Asumiste que Minato era el único capaz de realizar técnicas espacio-temporales. Apenas tuvo un momento para reaccionar antes de que el espacio se abriera debajo de él y aterrizara en el escritorio de Minato. 2 meses y medio después de una intensa investigación de Yamanaka, Orochimaru fue ejecutado en las profundidades de la tortura y el interrogatorio mientras Jiraiya observaba con ojos que hablaban de dolores infinitos, las últimas palabras de su compañero de equipo Tsunade escritas en una carta apretada fuertemente contra su pecho. La hoja se relajó en suaves susurros. El último de sus monstruos había muerto. Finalmente, Chomei se unió a los Bijulu en el paisaje mental compartido, una niña enérgica parloteando en su cabeza mientras los demás le hablaban de asuntos en un código cuidadoso. El Jinchuriki de Saiken desapareció. 3 años transcurrieron en un torbellino de tensión internacional y batallas de escala descomunal que estallaron por todo el continente en un abrir y cerrar de ojos. Obito era fuerte y Setsu, magistral en su ejecución, pero no tan fuerte como Shukaku. La capacidad de teletransportar a la mayoría de los Bijulu del mundo entre sí fue, sin duda, fundamental para evitar que capturara a otro. En otras noticias, Konoha finalmente se acostumbró al horario de sueño siempre variable de su Hokage. Kakashi finalmente empezó a relajarse, sobre todo en respuesta a la seriedad inquebrantable de Tenso. Ambos eran buenos amigos y expertos en esquivar la cegadora bola de energía verde conocida como Gai.
Naruto amaba al hombre, para el eterno sufrimiento de todos. Su eterna juventud, también. Minato le había dado un golpe en la cabeza al decir eso, y Kushina se había reído de todos por tener tanto miedo del sospechosamente fuerte genjutsu de liberación yin-yang del maestro de taijutsu. Shukaku nunca lo sabría cómo lo había logrado. Jiraiya publicó más libros e incluso venía a ver a Naruto de vez en cuando. Era casi irónico. Tenía una mayor presencia en su vida ahora que no era el padrino del niño. La vez que acudió a recibir tratamiento médico de Rin tras ser golpeado casi por la muerte por Tsunade por, sin sutileza, basar uno de sus personajes en ella seguía siendo legendaria en la aldea. Shukaku suspiró con silenciosa satisfacción desde donde él y Minato observaban a Rin y Kakashi entrenar, intercambiando furiosamente golpes y crepitando ninjutsu. Kakashi era mejor, pero el estado desolado del bosque que los rodeaba era testimonio de su destreza con el ninjutsu. Kakashi se quedará sin chakra pronto. El destello del Chidori irrumpió en el claro mientras se precipitaba hacia adelante, solo para que una de las bolas de fuego flotantes se estrellara contra su pecho con furiosa inevitabilidad y lo lanzara hacia atrás. Todavía depende demasiado de su Sharingan, y le drena el chakra. Minato observó impasible un largo rato más antes de dar por finalizado el combate, mientras Kakashi empezaba a desplomarse de cansancio. Tienes razón. Kakashi, continúa trabajando en los jutsus robados. Asegúrate de poder usarlos sin depender del Sharingan y sigue trabajando en limitar el uso del dojutsu durante el combate. Rin, tu control es impecable como siempre, pero no tienes chakra para desperdiciarlo en ataques a gran escala como los que estabas usando. La chica hizo un puchero mientras sus manos brillaban verdes, arrodillándose para borrar las quemaduras que rodeaban el pecho de Kakashi. Lo siento, sensei. Aprendí del mejor, le lanzó una mirada fulminante a Kakashi, quien solo puso los ojos en blanco. Además, no es mi culpa que todos los jutsus de fuego que requieren menos chakra sean simplemente, ridículamente débiles. Entonces crea el tuyo. Sé que ya modificaste el elemento fuego. Fuego de zorro en tu engendro de fuego, así que tienes el conocimiento necesario para crear el tuyo. Rin pareció pensativo un momento antes de asentir. Ahora, de nuevo. Hoy no tienes misiones, así que estiraremos tus anillos y mañana descansaremos del entrenamiento. Sus dos estudiantes hicieron una reverencia, y entonces el fuego y los relámpagos estallaron en el claro una vez más. Unos días después, Kushina y Kakashi, a regañadientes, almorzaron juntos en el bosque sobre el monumento al Hokage. ¿No pudo venir Minato? ¿Sí? Sin la nena no hay nada divertido. Al menos no tengo que cuidar de Naruto. Rin se dejó caer de los árboles y aterrizó agachado junto a ellos, con el silencio justo para asustar a ambos Jonin. Lo siento. Sensei me convenció para que investigara una brecha en la barrera de detección. ¿Fuiste a visitar a Naruto a casa de Isashi? Sus ojos brillaban con solemnidad mientras velaba diligentemente por el bienestar de su hijo. Espera, y más importante aún, ¿le van a dar ramen? No estaba en casa de Isashi cuando revisé. ¿Quizás Sasuke? Tal vez. Namikaze. La puerta de su oficina se abrió de golpe, y la madera se astilló al impactar contra los paneles. Dos ambú descendieron con destreza del techo, con las espadas desenvainadas apuntando al Sharingan giratorio del visitante. ¿Dónde demonios está Sasuke? Desista, Fugaku-sama, o nos veremos obligados a usar. Retírate. Explícate, Fugaku. Estoy lidiando con una posible brecha de seguridad y mi hijo se ha escapado. Shukaku se dio cuenta de algo, y el pánico repentino lo invadió. Maldita sea. Esto es, muy grave. Tigre, moviliza a los Ambu y declara la aldea en confinamiento de emergencia, código púrpura. Utiliza las barreras defensivas correctas en las zonas críticas. Gato, activa las alarmas adecuadas. La única amenaza es la de los Jonin. ¿Qué pasa con Sasuke? Shukaku balbuceó con pánico y prisa. Debían darse prisa, o los perderían a ambos. Tenemos razones para creer que han sido secuestrados. Las preguntas de Indra y Asura resonaron en la mente de Shukaku mientras Minato se teletransportaba hacia Kushina y sus estudiantes en un estallido de chakra agitado, presionando un fino zarcillo de arena contra cada uno de ellos y arrastrándolos bruscamente hacia la armería shinobi. Naruto ha sido secuestrado, junto con Sasuke. Shukaku cree que es culpa de Obito, el hombre enmascarado. Lo detendremos, créelo. Kakashi parecía que iba a vomitar mientras sellaba kunai adicionales en su bolsa de misión. Rin parecía lista, rebosante de la antigua determinación de Obito, mientras sacaba un mapa portátil. Posibles zonas de interés. El cementerio de la montaña.
Las ruinas de Otsutsuki en la Tierra del Fuego. Literalmente, la luna, o cualquier otro lugar. Minato transmitió la información obedientemente, ganándose la mirada de los demás. Envía a Rina a avisar a Konan. Se llevan bien. Kakashi avisará al Jinchuriki de Chomei, y Kusina debería avisar a Beima Katabi. Un sello se grabó en la pared, una imposibilidad imperceptible que se abrió al tiempo que un fragmento de vidrio se deslizaba desde Konoha hacia las profundidades del país del viento. Entonces todos desaparecieron. El chakra de Minato se retorció 4 veces. Los delicados sellos que había dibujado en la arena duplicaron el componente direccional del Iraisin y los enviaron a sus respectivas ubicaciones. Minato aterrizó en la cima del laberinto, con el modo sabio expandiéndose, y de nuevo, los sellos sensoriales le permitieron, por un instante, sentir casi todo el continente. Una pista. Solo necesitaba una pista. Allí. En algún lugar del fuego central, no muy lejos de Konoha se dirigió a su punto más cercano, un viejo kunai de la Tercera Guerra, y se topó con una escena de vegetación exuberante en un valle que hacía tiempo que se había desvanecido de la memoria de la humanidad. Shukaku la reconoció, sin embargo. Las montañas, la forma del río eran incluso muy diferentes. Estas son las ruinas de Otsutsuki. Indra las quemó con Amaterasu y Asura las cubrió con liberación de madera. Minato cayó al suelo, con el cuerpo tenso, buscando el más mínimo rastro del chakra de su hijo. ¿Queda algo? ¿Algún lugar lo suficientemente grande como para que Obito se quede? El único lugar que podría haber sobrevivido a la destrucción inicial y al inevitable paso del tiempo sería mi antigua madriguera. Proyectó sutiles instrucciones en la mente de su Jinchuriki, guiándolo en una serie de rápidos shunshin a través del paisaje, antes familiar y siempre desconocido, hasta una enorme cueva excavada en la roca hacía mucho tiempo. Era evidente que había estado habitada más de una vez, recientemente, pero aparte del persistente rastro de chakra, estaba vacía. A menos que Setsu conozca el sellado avanzado, y no me extrañaría que lo hiciera, esto fue una distracción. Maldita sea. La arena brotó a medida que la piedra debajo de ellos se disolvía, pintando toda la cueva con una repetición geométrica de un simple sello conductor de chakra, lo suficiente para interrumpir cualquier trabajo de sellado. La cueva estaba vacía. Maldiciendo, Minato se acercó rápidamente a Kusina mientras ella discutía con entusiasmo con A sobre el peligro de la situación y que sí, necesitaban que Beima Katabi participaran. No tardó mucho en sujetarlos a los tres y teletransportarse hacia Ame justo cuando Konan caía al suelo con un frenético aleteo de sus alas de papel. No estaba en el complejo Otsutsuki. No está en Ame. La técnica sensorial de Nagato habría podido detectarlos. Mis Jonin están a la defensiva. Me gustaría saber por qué. Sí, idiota, idiota. Bea y el señor Bijulu tienen que saber por qué tenemos que ir. Es importante compartir y evitar una sobra. Hubo un leve destello de chakra en la sensación de algo inmenso golpeando a B desde dentro antes de que se callara. Bien, bien. 2 razones principales. La voz grave de Shukaku brotó de la garganta de Minato, provocando que todos los Jinchuriki se pusieran alerta y que los demás shinobi se tensaran con cautelosa anticipación. Cuando Shukaku hablaba, su pequeño grupo solía escuchar. Su ataque a Konoha es una escalada. Tiene el potencial de destruir una aldea entera si no se le mantiene alerta, así que cualquier escalada por su parte es una mala noticia. En segundo lugar, Naruto y Sasuke son personas extremadamente importantes. ¿Eh? Naruto es importante. ¿Sabes? Eso es genial, ¿ven? Me pregunto. Minato la silenció con una mirada, ignorando el rubor tímido que se extendió por su rostro. Ambos llevan la huella de chakra, o mejor dicho, el alma, de 2 figuras históricas importantes. Naruto, Asura, Sasuke e Indra. Los Bijulu palidecieron al oír la información. 2 personas a las que no querían volver a ver, no después de que su último trato con reencarnados hubiera resultado tan desastroso. No estamos seguros de qué pretende hacer exactamente con ellos, pero es crucial que lo impidamos. Por segunda vez, retorció su chakra hasta la base de la realidad, formándose sellos sensoriales a su alrededor mientras extendía su alcance por todo el continente, y allí, Guerra del Norte, otro tenue rastro del chakra de Naruto, se sumó a la enorme distorsión de la estatua demoníaca. Envió la información a Shukaku, y recibió una respuesta grave. Están en el cementerio de la montaña. Los 7 se extendieron, un solo cepillo, juntos, y el Iraisin los barrió. Aparecieron sobre uno de los inmensos cráneos, con astas antiguas y desgastadas que recortaban figuras dentadas en el cielo tras ellos. Durante un siglo, solos, en un mar de verdor y huesos pálidos, permanecieron en silencio. Entonces, la fuerza.
Una inmensa llamarada recorrió el valle, recorriendo sus contornos mientras arrasaba todo a su alrededor en una lámina de brillante incandescencia. La gravedad destrozó el cráneo sobre el que se encontraban segundos después de que el shinobi saltara, seguida por la fuerza desgarradora de un mar de verdor que arrasó con Matatabi. Conan saltó con un solo aleteo, el papel se arremolinaba mientras reconstruía complejos Fuinjustu. Las hojas de viento de esa fuente lejana chocaban contra barreras brillantes y se reflejaban lateralmente. Esto no parece un solo enemigo. Minato frunció el ceño, y su kunai Raisin se estrelló contra el suelo bajo la fuerza del Shinra Tensei de Obito. Me aseguré de que ningún enemigo vivo quisiera colaborar con Obito. No vivo. Shukaku proyectó su voz hacia Minato y los otros Biju, sombría. El camino exterior domina a los muertos. El samsara se deshace bajo su mirada, el chakra se derramó de Shukaku mientras reconstruía su forma, el chakra natural inundando su esencia con una iridiscencia dorada mientras Minato meditaba en su interior. Se necesita una fuerza vital extrema para resucitar a alguien, y él no tiene acceso al Edo Tensei, así que dudo sinceramente que pueda invocar a más de uno o dos shinobi para luchar contra nosotros. Pero qué poderoso. Kurama puede sentir sus emociones, solo hay una. Pero es súper malvado. Shukaku dirigió sus sentidos hacia la fuente del bombardeo lejano e hizo una mueca. Uchiha Madara. Conan, B, Matatabi, luchen contra Madara. Incluso resucitado, probablemente no tenga su dojutsu. Kusina, vamos a luchar contra Obito. Rin y Kakashi necesitan mantenerse al margen de esta batalla. Los dos jóvenes Jonin fruncieron el ceño, pero aún así se alejaron en un shunshin, y luego huyeron. Meteoros de llamas se estrellaron contra ellos desde ese pico lejano, distorsionando la gravedad mientras bailaban entre los ataques hacia adelante, recorriendo kilómetros en segundos. Matatabi, encogido al tamaño de un pequeño gato doméstico, saltó sobre los hombros de Conan con B, corriendo a su lado en su transformación completa de Biju mientras se separaban de él y Kurama para luchar contra Madara. Obito flotaba ante ellos, envuelto en la sutil impresión de chakra, flotando tímidamente en el aire. Lo lograste. Liberación del fuego. Gran aniquilación del fuego. Un inmenso muro de llamas se abalanzó sobre ellos, cortado limpiamente en dos por una fina lámina de arena y sello. Te has convertido en una molestia. Setsu dijo que no tardaría mucho. Se abalanzó con destreza sobre Kamui mientras un Bijudama lo atravesaba, contraatacando con una construcción de madera retorcida que se extendió para atrapar a los dos Biju que tenía delante. Obito. La voz de Minato pasó desapercibida cuando un trozo de madera atravesó el lugar donde habían estado segundos antes, fracturando la tierra bajo la fuerza del repentino salto. ¿Qué haces? ¿No entiendes la gravedad de la situación? Setsu no está trabajando para lograr tus objetivos. Está intentando recuperar a su madre, Kaguya. El hombre enmascarado ladeó la cabeza, inquietantemente vacío en la pausa momentánea. Lo sé. Shukaku sintió que Minato flaqueaba bajo él y con destreza tomó el control de la liberación de viento. Amenomi Ashirake habían estado preparando. La vida es una traición, ¿no es así, sensei? Mi familia me traicionó, y luego conseguí un equipo. Mi equipo me traicionó, y luego encontré a Madara. Mi amor me traicionó para convertirme en un monstruo, y encontré a Setsu. Madara me traicionó, y descubrí que la vida es guerra, y dormir es paz. Tendré paz, Minato. Tendré paz. La montaña bajo ellos explotó al liberarse el viento. Amenomi Ashira destruyó la piedra y la antigua vegetación, y los sellos contra su cambio dimensional se materializaron a partir de la aniquilación bajo ellos. Gruñendo, Kusina se lanzó a la batalla codo con codo. Un destello, que recorrió el paisaje. Cayendo a través de un vacío de cubos, desgarrando el cielo para seguir a Obito. Una conflagración eterna de Madara mientras luchaba y moría. Bijudama. Bijudama tras Bijudama, escúpidos desde la otra montaña, impactaron a Obito mientras intentaba desesperadamente usar Yomotsu Hirasaka para escapar antes de alcanzar los límites de su intangibilidad. Rasengan, mordiendo la carne como un estudiante, gritó, teñido de azul con susurros de rojo por solo un momento mientras moría. Kusina, gritando por un momento mientras liberaba a Kurama del Mangekyou. Chakra ardiente fluyendo a través de los anillos de Minato, su ser, mientras el camino preta intentaba desestabilizar el modo sabio de Shukaku. La fuerza de voluntad, la centralidad absoluta que lo hizo fracasar. Un intento de usar el camino humano en su contra, y el satisfactorio rostro de horror de Obito cuando se dio cuenta de lo que realmente eran los Biju.
Papel, cientos, miles de etiquetas expandiéndose en su sello de 8 estrellas, justo a tiempo para permitirles bloquear su chakra por un momento, demasiado tarde para detener la estatua demoníaca del camino exterior de aplastar la ladera de la montaña debajo de ellos y agarrar a Obito en sus manos invulnerables. Minato aterrizó sin moverse, observando cómo el Bijudama se estrellaba contra las defensas de la estatua mientras ésta se sumergía de nuevo en la montaña bajo ellos. Conan. Que Rin te cure. Ve, ayuda a Kurama a recuperarse del Mangekyo de Obito. Matakabi, conmigo. No dejaremos que Obito escape. El gato azul saltó sobre su hombro mientras saltaban al enorme abismo bajo ellos, saltando de pared en pared mientras se adentraban en el abismo. Lanzas de chakra liberador de la tierra recorrieron los lados de la cavidad, visibles solo para el modo sabio, desestabilizándola mientras Shukaku lanzaba inmensos pilares de arena, y Matatabi los fundía hasta convertirlos en vidrio para solidificar su soporte. La cascada de rocas continuó sin cesar durante segundos, y luego explotó en una inmensa cavidad, con el símbolo del clan Otsutsuki grabado en los muros de piedra en ruinas. El palacio de Kaguya. Cuando era humana, antes de comer del árbol de los dioses y evolucionar a una monstruosidad. Agoromo había enterrado el lugar hacía mucho tiempo, en su batalla contra los Hyuubi, y la retorcida mancha del Shinju se cernía pesadamente sobre cada trozo de madera podrida y polvo muerto. La estatua se alzaba en el centro, con chakra natural arremolinándose a su alrededor en un vórtice mientras dragones que absorbían chakra brotaban de su boca. En el centro de la habitación, suspendidos del techo, dos cuerpos inertes, increíblemente pequeños y flácidos, colgaban de cadenas de plata. En menos de un instante, en un instante de espontaneidad, Minato se desplazó a través del espacio. Los sellos espaciotemporales de Shunshin y Shukaku se estrellaron contra las cadenas y las destrozaron. Los dos niños estaban fríos cuando los bajó con cuidado al suelo. Respiraban apenas, pero demasiado fríos. La intención asesina que bullía en la habitación entre ambos grupos era realmente monumental mientras Shukaku los teletransportaba con cuidado de vuelta a Konoha. Obito. Eras como un niño para mí, pero tienes muchísima suerte de no haber matado a esos niños. El hombre enmascarado se encogió de hombros desde donde estaba en lo alto de la estatua, con el receptor negro perfectamente equilibrado en su mano. Solo son niños. Solo necesitaba su chakra. No es que quiera matar niños civiles. De todos modos no crecerán si tu plan se hace realidad. Una irónica y cruel inclinación de cabeza cruzó el rostro de Obito mientras se quitaba la máscara con cuidado. La piel cicatrizada parecía pálida incluso bajo la luz anormalmente uniforme. ¿Así que abogas por la muerte de tu hijo? Seguro que se puede arreglar. Esto no era propio de ti, Obito. Solías ayudar a los ancianos a cruzar la calle. Tu felicidad era eterna. Eras tan alegre, Obito, ¿no lo recuerdas? Por un momento, se detuvo al sentir un temblor bajo su piel, antes de desplomarse con tristeza. Es demasiado tarde para mí, Minato. De verdad, lamento que hayas tenido que pasar por esto. Deberías haber muerto, hace años, cuando vine a por el Kyuubi. Levantó el receptor negro por encima de su cabeza y, antes de que Minato pudiera bloquearlo, lo atravesó con fuerza, clavándoselo en la estatua demoníaca. Dos mitades forman un todo. El legado de Kaguya, repeticiones para siempre, el fin de lo eterno. Sabe, tan delicioso. Con un escalofrío de chakra natural, la divinidad se impresionó en el mundo tanto como la de Agoromo hacía todos esos años, dos orbes del negro más profundo flotaron en la existencia detrás de la espalda de Obito mientras su piel perdía el resto de su palidez. Luego vino la aniquilación. Una espada de absoluta oscuridad atravesó el flanco de Matabi justo antes de que Minato se desviara hacia un lado, implosionando la montaña, implosionando el chakra de la naturaleza que la cubría mientras atravesaba la realidad. Los sellos parpadearon, en un intento desesperado por unir, las barreras se rompieron al instante cuando la espada cortó la roca misma. Apareció junto a los guerreros en recuperación por unos segundos antes de que el cementerio de la montaña explotara tras ellos, con Obito flotando suavemente sobre ellos. Es inútil. Todo llega a su fin, y esto es tuyo. Su chakra se desplegó hacia afuera mientras Agudodama atravesaba el lugar donde B había estado, apenas desviada por sus colas. «Mira», exclamó Black, evaporándose la tinta de su rostro. Una sonrisa que parecía demasiado amplia, un horror repentino. Ahora tengo todo lo que necesito. El Bijudama de Kurama se desvió en un escudo del negro más puro, estuvo ahí en un momento, desapareció al siguiente. Asura e Indra combinados. Senjutsu de los 6 caminos. El Sharingan. El Rinnegan.
Todo por este momento. Aquí estoy, anulando los límites entre la verdad y la falsedad. Un sueño, para madre, las manos de Obito temblaron. Izanagi cerró los ojos, ciego para siempre ante un futuro que nunca vería. El otro se abrió, rojo y ondulante, con 9 tomoes, y miró hacia la luna. El Rinne Sharingan contempló la tierra una vez más, una última vez, y la juzgó indigna. Obito lloró lágrimas de sangre una vez más, y la luna le entregó su antigua carga. Kaguya descendió y renació. Otsutsuki Kaguya observó al shinobi que se encontraba frente a él, con una leve curiosidad reflejada en su rostro mientras su túnica goteaba la blanca irrealidad de su forma, la monstruosidad de chakra que una vez estuvo sellada en la luna. 3 ojos observaban con cautelosa fascinación cómo la arena se arremolinaba bajo ella, mientras el Bakugan trazaba el movimiento del chakra mientras se retorcía y contorsionaba en intrincados sellos. Así que parece que has hecho grandes cosas con mi chakra. Canta para mí, tu esencia, sin ella estoy incompleta. Regresa a mí. Devuélveme mi chakra. El espacio se desplegó a su alrededor en vertiginosas imposibilidades de cubos negros y lugares giratorios mientras en el momento en que ella estaba allí, frente a ellos, donde Obito había estado, y los siguientes huesos asesinos de ceniza cortaron profundamente a Matatabi mientras bebía profundamente de su chakra. La Nibi murió con una expresión de asombro en el rostro, casi demasiado rápido para que nadie la viera. Por un instante, Kaguya se estremeció, sus rasgos se ondularon hasta convertirse en una pasta blanca pálida mientras el chakra de Matatabi se asentaba en sus anillos. ¡Qué delicioso! ¿Quién sigue? Desapareció en otro remolino de distorsión, un ataque imposible que Kushina en modo QB apenas esquivó. Déjame probar, devuélvemelo. Devuélvemelo. Minato saltó desde donde había dejado que la construcción de Shukaku se desvaneciera, con el modo sabio y el chakra de Shukaku convirtiéndolo en una velocidad vertiginosa mientras, los ahuyentaré con ira y sin. Concéntrate en sellarla. Sus aliados desaparecieron uno a uno en un instante. El último movimiento hizo que un kunai resbalara contra los huesos de Kaguya, que estaban muertos por cenizas. De todas formas, es nuestro chakra. Imprudencia Setsu Negro se asomó por su manga mientras bailaban en un furioso duelo de taijutsu. Sus suaves palabras susurraban inaudiblemente a través del vórtice de chakra de la naturaleza que convergía en la figura de Kaguya. Tu chakra es mío. No importa cuánto corras, no importa cuántas barreras pongas entre nosotros, toda la vida eventualmente regresará a mí. Se preguntó si así era como se veía el árbol de los dioses, este agujero insaciable en el mundo que lo consumía todo, arremolinándose sobre su propio ser. Tenemos que llevarla a Asuna. El Rinne Sharingan en su frente pulsó con el zumbido etéreo del chakra mientras el mundo se desgarraba a su alrededor, enviándolos a dar tumbos por los cielos de un vasto paisaje volcánico. Ya no estaban cerca de Suna, pensó Shukaku con una risa amarga. Ya no estaban cerca de la tierra. Rasen Shuriken chispeó en el aire sobre ellos mientras lanzaban golpe tras golpe en el espacio entre ellos mientras se difuminaban y cortaban, 2 deidades bailando alrededor, una en espejismos de chakra y poder para romper la tierra que los rodeaba. La realidad se quebró, y entonces la gravedad los presionó, casi lo suficiente como para aplastarlos bajo su peso mientras Kaguya flotaba serenamente sobre ellos. Ríndanse. La ceniza que mata huesos solo duele un momento, si no. Nunca. Muy bien. Ataque asesino de 80 dioses. Kaguya explotó de chakra mientras el paisaje a su alrededor era arrasado, el planeta se desmoronaba bajo la fuerza del ataque. Su fuerza era tal que incluso ocultos tras una barrera, los desfasó por completo. Ahora. Justo cuando su Rinne Sharingan latía, la arena se desató formando un sello similar al que habían usado para herir a Obito, distorsionando el jutsu y lanzándose ortogonalmente lejos de su dirección. Kaguya gritó de rabia mientras se separaban. Insensatos. Insensatos. Elegir un destino. Su voz se desvaneció en la distancia mientras flotaban en la oscuridad eterna, con la nada y algo a su alrededor. Había sido una esperanza desesperada, una última táctica para que tal vez pudieran regresar a la Tierra. Mientras iban a la deriva en la oscuridad infinita entre mundos, Shukaku se dejó amargar por haber llegado hasta este punto. El tiempo era inmaterial fuera del espacio. Podrían haber sido un segundo o 1.000.000 de años. Caían entre las grietas entre dimensiones, hablando de todo y de nada. Recordando juntos todas las pequeñas partes de la vida que habían olvidado con los años. El roce del sol en su piel. Risas, ondulándose entre el silencio de las campanas del santuario. Flores floreciendo.
La inmensa austeridad de la arena, y cómo el viento siempre había arrastrado las dunas en su danza interminable, rompiendo como olas en una vorágine. Minato habló de su infancia. Shukaku habló de lo suyo. Habló de la profundidad de su ser que nunca le había contado a nadie más que a Kokuo, de la incompetencia que sentía, del intento de suicidio fallido. La mano de Minato en su arena, suave, lo acariciaba mientras recordaban el silencio. Le contó, tras una eternidad y nada de tiempo, lo amargado que se sentía. Había pasado 1000 años caminando por la cuerda floja para preservar el futuro, y al final ni siquiera había valido la pena. Setsu simplemente era más inteligente que él. Minato lo había abrazado. Esperó. Algo cambió, el chakra abrió una abertura mientras algo se asentaba perfectamente en su paisaje mental compartido. Hola, Shukaku. Una voz, cansada por la edad, un silencio, tan profundo después de que él habló y el tiempo se reafirmó como real. El tanuki miró, vacilante, y vio. Preocupado, ojos morados amaranto y cuernos cortos. Un rostro anciano, cansado de las arrugas que lo habían encorvado antes de morir, el Gudodama, convertido en cenizas, flotaba suavemente bajo él. 9-1, con un bastón sobre su regazo. Shukaku abrió los ojos de par en par mientras una sonrisa le iluminó el rostro. Padre, tú viniste. Fue difícil, pero más sencillo de lo que podría ser. Su sonrisa era tan cálida. Una luz radiante que le recordaba todo lo bueno del mundo. Ambos existimos en este momento más allá del tiempo y el espacio, donde he vivido durante mucho tiempo. Los Otsutsuki son difíciles de matar, aunque, claro, tienes un plan. Yo estás aquí por Minato, ¿verdad? No, Shukaku. Solo tengo un hijo en esta habitación. Estoy aquí para ayudarte. Shukaku retrocedió, momentáneamente aturdido, mientras el horror se dibujaba en su rostro. No, no puedes, dármelo significaría que permanecería para siempre. Querías que se extinguiera. No, eso jamás. Quería que se usara con responsabilidad, y ninguno de mis hijos era lo suficientemente maduro, creo que tú tampoco. Pero ahora sí. Shukaku acercó la cabeza, sintiendo a Goromo presionarle la frente con las manos. Lo entiendo. De verdad que no era lo suficientemente maduro para esto. Creo que ya no lo soy, padre. Shukaku. Creo en ti. Todo el paisaje mental tembló cuando las dos mitades de un poder descendido del árbol divino se manifestaron en toda su extensión. El cielo, que se había oscurecido constantemente durante años infinitos y en un instante, resplandeció con la plata de infinitas auroras y la luz resplandeciente de 1000 constelaciones. El multiverso se extendía bajo ellos, los 1000 caminos a través del samsara, resplandecientes a la luz del alma, mientras Shukaku sentía un peso sobre su ser, grabándose en la estructura del universo. Las marcas de su cuerpo cambiaban de negras a opalescentes, relucientes. Goromo lo abrazó por última vez, de pie, mientras su Gudodama se incorporaba a Shukaku. Recuérdame, hijo, como yo mismo. Ni más ni menos. Shukaku, siempre te amaré. Una última sonrisa, y se disipó en el abismo infinito del tiempo. Minato apoyó una mano sobre la suya, como los últimos destellos de un hombre que creó el mundo, que los salvó 2 veces, una y otra vez, que los salvó. El sabio de los 6 caminos murió con una sonrisa en el rostro. Tómate tu tiempo. Tenemos la eternidad, aquí, fuera de la realidad. No. No, nos necesitan. El Gudodama se liberó de sí mismo, arremolinándose mientras florecían como arena, escribiendo un sello sobre la esencia misma de la nada y del todo. El espacio se rindió a su presencia por completo, activar. La realidad los envolvió y, mientras cantaban el senjutsu de los 6 caminos, regresaron a la tierra. Entraron en un campo de batalla, una carnicería sin fin mientras la tierra, a lo largo de leguas y leguas, yacía diezmada. Los shinobis de cada aldea infundieron chakra en un inmenso jutsu colaborativo, viéndolos desviarse del Kaguya. Solo Kurama permaneció entre los Biju, disparando con fiereza un Bijudama tras otro en conjunción con cada ataque, con las colas esponjosas de victoria cada vez que la mujer sangraba. Shukaku aterrizó en la muerte de todas las cosas y atacó. Gudodama se arremolinó junto con su Bijudama, aumentando su poder a medida que el chakra liberado por la arena se extendía. 5 orbes y una capa de chakra, mucho más que un Bijudama que ni siquiera merecía ese nombre. El chakra natural se mezcló al final, asentándose con precisión en el centro del campo de batalla mientras Kaguya corría hacia ellos. Dios, un ataque que podría aniquilar una nación del mapa de un solo golpe. Algo similar al ataque asesino de los 80 dioses. Gomokudama. Los cielos explotaron.
Una vorágine de fuerza, el mundo entero se derrumbó sobre Kaguya mientras cuchillas afiladas por el espacio mismo la atravesaban, destrozando su forma física. Ahora, Minato. El rayo se abalanzó hacia adelante, dos manos presionando su costado mientras los Iraisin los atraían hacia Asuna. Kaguya se quedó paralizada, con los sellos de la luna y el sol en guerra con el chakra corruptor de Shukaku para encerrarla. Gruñó, reuniendo todo el chakra que había almacenado hasta que el tejido del espacio a su alrededor se tambaleó con su mera presencia. No te dejaré ganar. Shukaku solo sonrió. Ya lo hice. Sello de las 9 estrellas. Activar. Muy bajo las arenas de Suna, un sello del tamaño del país del viento explotó con chakra, una fuerza opresiva que presionó incluso a Shukaku mientras ataba a Kaguya. Incorporaba partes de todos los sellos de la serie anteriores. Sellos para atar, chakra que cambiaba para perturbar, robo, negación. Y lo más importante, contenía suficiente chakra almacenado para atar el alma incluso de Kaguya, con el sello de 8 estrellas aferrándose a su alma sin matar a Shukaku en un segundo. La diosa gruñó, furiosa, inmóvil mientras su capacidad de moverse, incluso de actuar, se borraba por completo. Líneas en la arena, que sostienen en sus manos el filo del cuchillo de la existencia. Todo su trabajo de siglos, y uno más, el chakra de cientos de años, almacenado para este preciso momento, dorado y brillante, creciendo mientras se estrellaba contra Kaguya con suficiente fuerza para romper las arenas y brillar más que el sol. 5 segundos más. El Gudodama de Shukaku los divorció de la realidad cuando un rayo de chakra puro destruyó a Kaguya. Volvieron a la realidad para ver a un Obito magullado y roto, con el ojo del Rinnegan mirando fijamente a la nada mientras sangraba por extremidades literalmente destrozadas. La mataste. Sensei, la mataste de verdad. Ni siquiera el mismísimo sabio de los 6 caminos. Shukaku se acercó al hombre, el niño, en realidad, separándose suavemente de Minato en el proceso. A pesar de todas las habilidades del sabio, no era un maestro del Fujinjutsu. Hizo lo mejor que pudo en ese momento, pero esta era una mejor opción, ¿no? Tenías razón. Siempre tienes razón, en todo, no merezco esto. No merezco que el Izanagi de Kaguya me haya resucitado. Mátame, Ichibi. Mátame. Algo en lo más profundo de Shukaku le dolió profundamente, un recuerdo de lo que podría haber sido, pero, demasiado tarde. Es mi culpa, Obito. Nunca fue tuya, será mejor. Fui demasiado indeciso. Debería, pero ahora estás aquí, y juntos. La sentí. Sentí su hambre insaciable, si alguna vez se llamó Kaguya, creo que ya no lo era. Solo una maligna creación de chakra, con el objetivo imposible de destruir el mundo. No, no merezco esto. Una mirada de acero cruzó su rostro, una silenciosa comprensión cruzó su mirada en un instante. Dile a Rin que lo siento. Dile a Bakakashi que esto nunca debería haber sucedido. Su ojo brilló con chakra, toda su fuerza vital ardiendo, las puertas se abrieron de par en par en el instante antes de que Minato pudiera detenerlo. Invocó el camino exterior. Devuelve las almas que condené. El mundo despertó. En algún lugar del país del rayo, el Raikage despertó de un sueño de corrientes eternas y unidad silenciosa, y decidió en silencio que probablemente era culpa de su hermano menor. Qué descaro, atreverse a sacrificarse para salvar a Kumo. Él sonrió y observó el amanecer. Rin y Kakashi despertaron jadeando, con chakra retorciéndose bajo sus dedos. Un jutsu de pánico se preparó bajo sus dedos al darse cuenta de que estaban vivos. De alguna manera, imposiblemente, desintegrados por huesos que mataban cenizas, y estaban vivos. Se abrazaron, riendo, trazando las líneas de sus diademas de Konoha. Las líneas del corte de hachís a través del metal formaban la palabra shinobi. El símbolo no oficial de una alianza no oficial. Sabían que las cosas iban a ser diferentes. Kushina observó a los muertos levantarse a su alrededor y lloró silenciosas lágrimas de alegría. Hey, hemos vuelto, créelo. Nadie va a derrotar al gran. Una mano lo empujó en la espalda, juguetona, sin el peso que llevaban encima desde hacía mucho tiempo. Cállate, Tobe. Estamos en medio de la nada, y esa mujer espeluznante podría seguir por aquí. ¡No! Papá le dio una paliza, ¿sabes? Porque es el mejor. No. Itachi probablemente. Teme. Tobe. Shukaku durmió y soñó. Soñó con una habitación, a ratos demasiado pequeña y a ratos demasiado grande. El peso de todos sus recuerdos. La estantería medio llena, perfectamente equipada con un montón de baratijas.
pintura de un verde menta asqueroso, el color que siempre había odiado, arañazos en la puerta, pósteres colgados y libros de texto apilados. Más allá de la puerta abierta, una vasta llanura vacía se extendía a lo lejos. Suspirando, se recostó en el lecho de su paisaje mental, sintiendo la leve punzada de chakra ajeno tensándose contra sus sentidos agudizados. Dos figuras se acomodaron en las sillas junto a su escritorio. Ya más cansadas, pero con su último destello, lo miraron, en silencio. Afligidos. Shukaku los miró a cada uno, reconociéndolos al instante a pesar de los 1000 años que había pasado esperando. Indra. Asura. Odio tanto a Setsu. Yo también. Yo. Asura miró a Shukaku y se encogió en sí mismo, apenas capaz de mirarlo. Yo, solo queríamos hablar. Esta última vez. No hay necesidad de que esperemos más, así que... nos vamos. A lo que sea que Samsara decida. Shukaku, queríamos disculparnos. Sé que quizá nunca nos perdones por lo que te hicimos. Nunca deberías perdonarnos por lo que te hicimos, pero, que tu último recuerdo de nosotros sea uno feliz, ¿de acuerdo? ¿Sí? Como aquella vez, Indra golpeó suavemente a Asura en la cabeza, y Shukaku no pudo evitar sonreír. Lo siento, ¿recuerdas cuando pedí liberación de madera, liberación de árbol? Te juro que ibas a explotar, o a darte una palmada en la cara de forma espectacular. Sí. Su voz era un susurro ahogado. Sí, lo recuerdo. No quería, pero como a Goromo le había dicho. ¿Qué clase de hermano mayor sería si no? Yo también te perdono. Incluso a ti, Asura. No sé por qué lo hiciste, pero... sí, fue rarísimo. Iba a hacerlo, pero luego me detuve, y fue como si mi chakra se hubiera movido. Setsu rió con calidez, exhausto. Tomó tu deseo, tu necesidad de destruirme para salvar a tu familia, y lo amplificó. Siempre fue el más inteligente de todos. No te sientas mal por ello. Todo este tiempo, y había sido Setsu. No quería llorar, así que prefirió reír. Indra dio un paso adelante, abriendo los brazos con vacilación, y sonrió mientras Shukaku le devolvía el abrazo. Siempre fuiste la mayor influencia en mi vida. La mayor influencia en cualquiera de mis vidas, ¿sabes? Fuiste una inspiración para nuestra reencarnación. Shukaku arqueó una ceja. Los bordes de mi Mangekyou, Indra hizo una mueca al decirlo, atraparon estos sueños. Sé que recordaste mis mayores errores, pero presentí que ya habías vivido antes. Así que decidí, ¿por qué no volver a vivir? Rata bastarda. Asura se abalanzó sobre Indra con buen humor, con la indignación en los labios. Creaste un jutsu de reencarnación y fuiste tan tonto como para dejar que me arrastrara. Tú. Creo que tus encarnaciones actuales usan los términos bastardo y último recurso. Ambos hermanos se animaron al oír eso antes de volver a discutir amistosamente durante unos minutos más, se sentían, casi, como una familia. Como hace tantos años. Al final, Asura e Indra se tomaron de las manos, abrazando a Shukaku, tan inexorablemente como lo habían hecho siglos atrás. Adiós, hermano, quizás, algún día, cuando las estrellas sean frías y tenues y el chakra mismo falle, nos volvamos a ver. Chispas de luz emanaban de sus cuerpos al disolverse, y Asura rió, golpeando juguetonamente el espectáculo de luces. Nos vemos. Nos vemos. ¡Viva! No lo dé todo por sentado. Viva y viva y viva, hasta que no quede nada por lo que vivir. Nunca se rinda. Ese es mi Nindo. Lo recordaré para siempre que apropiado, que todo llegara a su fin, que se completara el círculo. Recuerda esto, no importa cuán lejos viajes a través del samsara, recuerda que siempre te amaré. Sonrieron, y Shukaku vio morir al último de su familia humana. La sensación que sintió fue de paz.